Satomi acababa de ser víctima de un brutal asesinato. Horrible. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Aquí con ustedes, su senpai Juanito, el rey de las cabinas telefónicas. Ya a esta altura me han visto infinitas veces dentro de una. Esa es la musiquita de... Son las 5 de la tarde en Shibuya. Música que podría ser bonita, pero también la podríamos imaginar como perturbadora y bien acorde al video de hoy. Porque te voy a contar una historia completamente real que vine aquí a tratar de comprender. La historia de Nevada Tan. Está muy alta esta música. Ya empezó raro este video. Muy alta. Y no se acaba nunca. Quizás viniendo aquí, tratando de entender un poco a la sociedad japonesa, esta historia tenga un poco más de sentido. Quizás cuando termine el video te des cuenta que la historia no tiene ningún tipo de sentido. Pero lo que va a estar claro es que la historia es horrible. Imagínate esto, era un día cualquiera en la escuela primaria Okubo. La tranquilidad típica de una escuela primaria de Japón, donde hay mucho respeto, hay mucho cuidado por todo, todos son amigos de todos, entre comillas. Esta escuela se encontraba ubicada en Sasebo. Pero ese día, 1 de junio del 2004, sucedió algo que nadie esperaba ni imaginaba. Lo que yo no esperaba ni imaginaba es estar aquí en un parque y que viva gente en este parque. Esto sí me ha sorprendido. No es algo tan común por aquí. Todas esas son casas, digamos. Mientras muchos alumnos se encontraban en su almuerzo y las risas llenaban el aire, surgió la noticia. Un rumor por aquí, otro rumor por allá y la escuela se paralizó. Satomi Mitarai, de 12 años, y la niña conocida como A, de 11 años, se encontraban en un salón que estaba vacío. Y lo que pudo haber sido una interacción promedio de niños, niñas de esa edad, rápidamente se transformó en una de las peores tragedias que jamás recuerde Japón. El aula completamente desierta, solamente estas dos personas. No había adultos, no había nadie siquiera cerca. No había ningún tipo de testigo de lo que estaba pasando o a punto de suceder. En ningún momento hubo nadie cerca. Al parecer, esto fue una pelea que escaló a proporciones inesperadas. Y si bien los detalles de qué habría pasado o cómo escaló es algo que no se sabe a ciencia cierta, sí se sabe el trágico final. La normalidad y tranquilidad se rompió completamente ese día de escuela cuando la niña A regresó tan tranquila a su salón de clases, pero esta chica estaba completamente manchada de sangre. Obviamente es una imagen que a día de hoy todos los que estaban ahí presentes no se han podido borrar de su cabeza. El shock fue total. Entonces todos empezaron a correr desesperados tratando de entender si le había pasado algo a ella, si le había pasado algo a otra persona, qué había pasado. Estoy rodeado de gente viviendo en este parque. Esto sí que es llamativo, ¿no? Lo siguiente para mí. Y eso que ya he estado en este parque, pero nunca estuve de este lado del parque. Por todos lados. Y son casas. Realmente son casas. Increíble. La maestra de estas dos chicas sintió que algo raro había pasado, así que corrió por todos lados hasta que llegó al aula, de donde por lo visto venía la chica de nombre A, nombre utilizado obviamente para salvaguardar su integridad, porque después de lo que pasó, obviamente digamos que está en peligro. Y la profesora justamente es la primera que llegó a este sitio, donde se encontró con una imagen totalmente horrible, perturbadora, desgarradora. Satomi acababa de ser víctima de un brutal asesinato. Horrible. Satomi estaba en el suelo, en el piso del aula, con cortes, un montón de cortes, en los brazos, en el cuello, por todos lados. La imagen era incomprensible para la profesora. Por sobre todo, lo más incomprensible era tratar de entender por qué un hecho con tanta violencia, con una chica de 11 años y otra de 12 años, no lo podía entender. Y sobre todo, tengamos en cuenta un detalle, la maestra ya conocía a ambas. Esto la agarró completamente por sorpresa. Obviamente enseguida llamaron a la policía, y este lugar que había comenzado su día como uno de estos sitios donde uno va a sentirse refugiado, a aprender, a crecer, a evolucionar como ser humano, se transformó simplemente
básicamente en la escena de un crimen macabro. Obviamente la escuela se transformó en un silencio total, salvo los ruidos de los policías y algún que otro llanto, había más que nada silencio. El 99% de los alumnos estaba en un completo shock. Algunos adultos intentaban que los chicos mantengan la calma, pero por sobre todo intentaban que no vieran nada ni entendieran del todo realmente lo que había pasado. Un poco era eso lo que primaba, tratar de que los pibes no entiendan qué pasó. La noticia obviamente no tardó en explotar, viralizarse. Si bien en el año 2004 todos los medios de comunicación viralizaron el tema de una manera un poquito más retro, medios de comunicación, periódicos, etc. Y la noticia rápidamente también salió de Japón al resto del mundo. Ahora, ¿qué pasó cuando a la niña culpable del hecho, la niña de nombre A, le preguntaron qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo sucedió esto? La chica no quería hablar, no quería revelar nada. Algunos dicen que, si bien ella fue la que cometió este hecho, también estaba un poco en shock, no estaba muy claro lo que había pasado para ella misma. Y esto obviamente trajo mucho más misterio a todo el hecho. ¿Por qué una chica de 11 años iba a cometer semejante hecho tan tremendo y sobre todo con ese nivel de violencia? Eventualmente se reveló un dato clave que llevó a esta situación, y es que la niña que cometió el crimen habría sido víctima. Está curioso, ¿no? Porque la víctima, cualquiera diría que es la otra. Claro que sí, las dos al final parece ser que fueron víctimas, porque la niña que lo cometió al hecho básicamente era víctima de bullying cibernético y sobre todo se burlaban de ella por su peso. Dato de color, acá en Japón son muy particulares con el tema del peso. He tenido charlas con gente donde básicamente los atosigan día tras día tras día por su peso. Es un poco intenso el tema ese acá por alguna razón. Unas horas después entonces de haber sido llevada a la comisaría, la niña finalmente empezó a contar qué es lo que había pasado. Costó sacarle la información, pero empezó a escupir. Lo curioso de la confesión es que era por partes iguales, justamente una revelación de un crimen, pero en cierta medida era una especie de arrepentimiento. Algunos decían que se la veía arrepentida, pero lo importante es que reveló que simplemente lo que utilizó fue una herramienta escolar, un cúter que en ese momento se transformó en un arma mortal. ¿Qué hizo? Cortes, infinitos cortes en su compañera. Y acá es donde la sociedad se encontró en un debate muy interesante, y es, a los 11 años, ¿entendía plenamente lo que estaba a punto de suceder si hacía esto? ¿Se estaba defendiendo de algo que ya no podía soportar más sin tener en cuenta lo que iba a pasar justamente, que es la muerte? A los 11 años tenemos completamente claro lo que pasa cuando hacemos o cometemos ciertas acciones. Esa es la pregunta que todo el mundo se empezó a hacer. ¿Y cómo juzgamos esto, no? Y acá es donde sucedió algo muy curioso, que es que con 11 años esta chica quedó presa. Esa primera noche tras las rejas fue tremenda. Hablamos de una niña que, según ella contaba, estaba traumatizada por lo que venía viviendo, y de pronto, ¿cómo se fue resolviendo esa situación? No se resolvió. Empeoró. La chica en la celda lo único que hacía era llorar constantemente, pedir disculpas, y no quería comer. No comió, no hizo nada más que llorar constantemente y pedir perdón. Mientras ella lloraba y se arrepentía, la sociedad se preguntaba: ¿qué hacemos con esta niña de 11 años que cometió un hecho que no tiene retorno, ¿no? El hecho en sí es lo que es, indistinto de la edad de la chica. ¿Cómo la juzgamos? ¿Qué hacemos con esto? El sistema judicial japonés se encontró en un terreno complicado. La ley no estaba diseñada para manejar con facilidad crímenes de semejante magnitud cometidos por alguien de semejante edad, ¿no? 11 años. Lo primero que pasó fue que mandaron a esta niña a un reformatorio. La metieron ahí más que nada para pensar, para tener tiempo y pensar qué hacemos ahora. La idea inicial era que la estancia fuera de 2 años nada más, pero luego evaluaciones psicológicas demostraron que se tenía que quedar más tiempo ahí, obviamente reflejando, ¿no?, que lo que sucedió también responde mucho a alguna cuestión psicológica que esta chica tendría. Si bien las evaluaciones psicológicas confirmaron que estaba arrepentida, también reflejaron que necesitaba un poquito más de tiempo para volver a la sociedad. Finalmente, para el año 2008, 4 años después de que sucedió esto, le dieron arresto domiciliario. Hablamos de una
chica que para ese momento tendría alrededor de 15 años. La justicia entendió que había desarrollado habilidades necesarias para poder funcionar correctamente en la sociedad. Obviamente, esto es completamente subjetivo, ¿no? Hablamos de una persona que el hecho que cometió, lo cometió. ¿Podría cometerlo de vuelta? Nunca lo sabremos. ¿Por qué? Espera que lleguemos al final del video y vas a entender por qué. Esto cerraba un capítulo en su vida, pero también habría un montón de interrogantes sobre cómo funciona el sistema judicial, cómo funciona la justicia cuando de alguien tan menor se trata, ¿no? Y cómo funciona este sistema donde ella estuvo durante 4 años a la hora de, digamos, ayudar a alguien, rehabilitar a alguien para que vuelva al mundo real. Para el año 2013, 9 después del hecho, la condena ya había sido cumplida en su totalidad y obviamente de 11 años. Más 9, hablamos de una persona de 20 años ya, una mujer ya adulta. Cría cuervos y te robarán la comida. Su regreso a la sociedad fue manejado con un nivel de anonimato infernal, pocas veces visto en Japón. Esto en cierta medida porque lo que querían era darle una segunda oportunidad en la vida a esta chica, que pudiera realmente tener una vida normal. Todo el trabajo que se hizo durante estos años habría sido en vano si ella no pudiera reinsertarse de alguna manera. El derecho a la libertad y la justicia para la víctima, y acá podríamos también agregar un poco el cuidado y la preocupación de toda la gente que podría terminar interactuando con esta chica de vuelta. Entonces, ahora tenemos que hablar de quién es esta tal Nevada tan famosa en internet, leyenda de foros como 4chan. Esta persona es uno de los nombres más buscados en internet a través de los años. En el torbellino mediático que siguió al trágico evento en la escuela primaria, hubo un detalle aparentemente menor, capturó la imaginación de internet y transformó a esta tal niña A de una triste protagonista de una historia criminal en un ícono cultural involuntario. Este es el curioso origen y la explosión del fenómeno de Nevada Tan. Todo esto comienza con un error, posiblemente intencionado en una transmisión de Fuji TV. Durante la cobertura del caso se filtraron detalles que deberían haber permanecido bastante guardados, especialmente considerando que la ley japonesa protege la identidad de los menores de edad involucrados en crímenes como este. Este pequeñísimo desliz no solamente expuso más información sobre la niña A, sino que también lanzó a los curiosos de internet en una búsqueda frenética por más detalles. Y ya sabemos cómo funciona internet. Si internet se pone de acuerdo, lo que sea que esté buscando lo va a encontrar, no importa lo que esto sea, lo va a encontrar. Otra vez, si no, volvamos a 4chan. Todas las cosas que 4chan ha revelado, secretos, misterios. Incluso Reddit también ha sido cuna de algunos de los misterios revelados más grandes de todo el internet. Los usuarios de 2ch.net, un foro japonés conocido por, una comunidad bastante especial, lo mismo que 4chan, se toparon con una fotografía de la clase de la niña A. En esta imagen ella tenía un buzo de la Universidad de Nevada y, como toda persona japonesa, posaba haciendo la B de la victoria. Curiosamente, esta foto incluía a Satomi Mitarai y fue tomada solo horas antes del trágico incidente. La primera foto que se encontró de la niña A, que ahora empezaba a ser conocida como Nevada Tan, era justamente junto a la víctima y era de unas horas antes del hecho. El extrañísimo contraste entre la normalidad de la foto y la gravedad de los eventos que siguieron a ese momento generó una especie de fascinación muy extraña. Como bien dije, el nombre de Nevada Tan surgió de esta imagen. Tan es una variante cariñosa del chan que todos hemos escuchado infinitas veces, un honorífico japonés que se usa para niños, lo que en cierta medida también le ponía un toque de ironía a la oscuridad de la situación. La imagen se convirtió en viral y Nevada Tan se transformó en una especie de meme. Este fenómeno nos muestra un poco cómo la cultura de internet puede a veces volver meme hasta el más oscuro de los hechos. Lo curioso de este caso es que la imagen de Nevada Tan rápidamente pasó de ser un meme de un par de foros, de un par de redes sociales, para transformarse en una especie de ícono cultural. Básicamente pasó a formar parte de la cultura pop. Nevada Tan inspiró a personajes de manga, de anime e incluso peor, inspiró a personajes
de hentai, de algunas películas y mangas hentai. Se discutía sobre su caso en todos lados, televisión, blogs, medios de todo tipo, y obviamente cuando nació YouTube empezaron a salir videos. Yo estoy acá en Japón ahora contándote esto, pero ha habido infinitos videos antes de este. Esta historia no es nueva. Ahora, una cosa muy importante también, ¿qué pasó con la Universidad de Nevada? La ropa que la chica llevaba era de la Universidad de Nevada. ¿Qué pasó con esta universidad después de este hecho? Hablamos de una institución educativa de renombre que de pronto se encontró metida en una situación que no tenía nada que ver con ello, pero no paraban de repetir su nombre. Lo irónico es que de cierta manera se vieron beneficiados. La universidad se benefició porque una de las cosas que sucedió es que se empezaron a vender más artículos de la Universidad de Nevada. Así fue la situación. Nevada Tan hizo magia para la universidad. Lo más curioso entonces es que se empezaron a vender más productos con el nombre de la universidad. Nevada Tan fue una especie de tragicomedia para esta universidad que los terminó ayudando a que se popularicen un poco más cuando cualquiera creería que hubiera pasado lo contrario. ¿Cómo respondió la universidad? Produciendo más buzos. No, todo lo contrario. Lo que hicieron fue discontinuar este producto. Así que, básicamente, la gente que quería tener esta imagen en su ropa, lo que tuvo que hacer es ir al mercado ilegal. Hablando aquí con gente en Japón, estuve preguntándole a unas cuantas personas. Todos sabían de lo que yo les estaba hablando. No había una persona que no supiera cuál es el caso y obviamente no todos tenían la misma respuesta, ¿no? La misma visión sobre el tema. Uno de los casos me pareció muy curioso porque simplemente conocía la historia por los memes, no sabía exactamente qué había pasado, pero le daba gracia el meme. Y cuando le conté bien lo que había pasado, también se quedó un poco choqueado. Otras personas, bien al estilo japonés, simplemente sentían vergüenza, sentían mucha vergüenza de que conozcamos a Japón por este caso. Y otros simplemente me contaron un poco el contexto y lo que pasó posterior, y es que, entre otras cosas, la legislatura japonesa estaba en el ojo de la tormenta. ¿Qué hacían? ¿Dejaban todo así como estaba o cambiaban algo para que, si esto llegaba a pasar otra vez, bueno, la persona fuera juzgada de otra manera? Estoy como en este parque. Es todo un parque y cuando girás para un lado parece que fuera un set de televisión. Ahí se acabó el parque. Aquí no construyeron todavía. Es una parte cerrada, pero da la sensación de que aquí se acaba. Figuras políticas entonces como Kiichi Inoue y Sadakazu Tanigaki se involucraron en este debate que a veces, bueno, generó algunas controversias, porque unos querían a una chica de 11 años presa como un adulto y otros decían que esto era básicamente una locura porque no había forma de que la chica supiera lo que estaba haciendo. De hecho, había gente que pedía pena de muerte para una pibita, una nena de 11 años. Fue terrible lo que pasó acá. Pero una cosa muy interesante que arrojó es un montón de debates morales, académicos, un montón de gente muy inteligente, profesionales de todo tipo, se metieron en este tema para tratar de encontrar cuál era la solución más inteligente, ¿no? La gran pregunta que yo tengo para ti ¿es realmente válido todo a la hora de los memes? ¿Es Nevada Tan una leyenda? ¿Estamos nosotros mal por considerar interesante esta historia tan horrible y perturbadora? La realidad la dejo en tus manos, comentala por ahí abajo. No te olvides de darle duro al botón de like, suscribirte, toca la campanita, seguirme en todas mis redes. Soy Juanito Sei y nos veremos la próxima. Matane.